ya estamos con nuestro invitado y yo estoy muy contenta de recibir acá en nuestro estudio a Marcelo Pérez de Lanís. No sé si lo dije bien. Ajá, Dalanais. Que claro, suena como Danareis, como la madre de dragones. Y Marcelo es más conocido en redes sociales y en el mundo del diseño como Perezfecto, que yo debo decir que lo sigo hace años, porque hay varias cosas que a mí me parecen muy interesantes de su trabajo. Una, esta estética entre 40 y 70 que está vinculada ahí con el mundo pin-up, con el que Ajá. yo me identifico mucho también, también la diversidad de cuerpos y colores que aparecen en su trabajo, cosa que no es tan obvia en el mundo del diseño. Entonces, esas son mis razones para querer hablar con él. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, así que encantado de poder conversar un poco también sobre mi carrera y lo que fue la presencia en La Furia. Bueno, la excusa es eso, que hemos estado bien furiosas acá. Tuvimos al Galo Gigliotto, el coordinador, vino Alberto Montt el viernes y ahora estamos contigo. Y estuviste efectivamente en La Furia haciendo una charla que tiene que ver con internacionalización. Tú trabajas con sede acá en Santiago, pero tú estás trabajando para un montón de lugares distintos. Y yo quería preguntarte para partir, ¿cuánto de tu trabajo en redes sociales, tú tienes una cuenta en Instagram bien exitosa desde hace 11 años, ha influido en poder contactarte con clientes y con públicos diversos? Ha sido fundamental y algo que de hecho conversé en la charla, que es en estos tiempos, para cualquier artista, creador, y no solamente como en el aspecto de dibujar o hacer algo como técnico, sino también comunicar ideas, es clave para internacionalizar, o sea, proyectar la carrera más allá de la cordillera, tener presencia en redes sociales. Yo siempre lo aconsejo como, en mi caso fue Insta, pero hoy en día a quien pueda tomarlo, mi sugerencia siempre es tener presencia en cuantas más puedas, lo que más sea posible, porque es básicamente como tirar una caña de pescar y ampliar las posibilidades de que pique algún pez. Yo partí, como bien decías tú, como hace 11 años, y mi carrera antes había sido fundamentalmente para editoriales, productoras audiovisuales, canales de televisión, y era como súper, no solo tradicional, sino que como limitada al mercado chileno. Y esto te da una posibilidad que hoy en día es maravillosa, que te permite llegar a ojos de personas, en mi caso ha sido desde, literal, desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Asia, casi cuanto país se te ocurra, solamente por haber tenido presencia y haber hecho un estilo de dibujo que, como dices tú, lo reconocen muchas personas digamos, culturalmente es muy reconocible, y también que yo deliberadamente uso español neutro para los diálogos, Sí. y eso me abrió que personas de España, de México, de casi toda Hispanoamérica, y luego cuando puse también traducción a inglés, empezaron a llegar seguidores de los países más diversos. Y antes, en mi época, que yo cuando salí de la universidad, imagínate el año 2001, la manera de que te dieras a conocer afuera era necesariamente había que tener un libro, un editor, un agente, alguien que te validara como un intermediario. Hoy en día eso no es necesario, es como pasa directamente, lo que publicaste en redes sociales puede llegar a ojos de cualquiera y de inmediato, así que... Ahora, eso es cierto, pero también hay muchísima gente, muchísimas cuentas de diseño y de humor gráfico y de dibujo, ¿cierto? Hay mucho artista en Instagram, por lo menos que es la cuenta que yo uso. ¿Cómo sientes tú que se hace el camino para llamar la atención cuando hay tantísima oferta? Ujú. En mi caso creo que lo que fue fundamental y hasta el día de hoy lo sigue siendo, es que yo me empecé a dar cuenta que lo que primero cautiva la atención es la imagen. Es una cosa también un poco como aprende el cerebro humano. Es como las cosas entran por la vista y somos una especie así. Pero también empecé a comunicar ideas, y eso era no solamente a través de los diálogos, sino también quien me sigue hace tiempo ya conoce esta dinámica que tengo yo, que es publicar stories, donde hablo de repente de lecturas que he tenido, mi apreciación un poco sobre la sociedad, porque lo que hago yo es, aunque tiene cierta, digamos, hace coqueteo con lo que es humor gráfico, también trata como crítica social. Sí. Hago también análisis un poco este tipo de cosas, lo que comentabas tú, que es hoy en día hay como un canon de lo que es belleza, de lo que se supone que a todos nos tiene que gustar o interesar. Y yo como que desafío eso, así un poco también mi carrera ya como persona. Entonces cuando me atreví un poco a mostrar esto, me empecé a dar cuenta que eso también generaba un gancho que hasta el día de hoy me sorprende. Cuando empezaron los elogios, empezaban a pasar más de lo técnico, de qué bonito tu dibujo, a me gusta como piensas. Sí. Y eso pasaba realmente como lo que más me llamó la atención, con cosas que yo pensaba que solamente yo las iba a entender o que me interpretaban a mí, empezó a tener mucha sintonía con personas de las culturas más diversas. Recuerdo una carta casi al comienzo de mi cuenta de una chica rusa que me escribió un tremendo mensaje en inglés,
en donde me decía, me cambiaste la vida, la manera de pensar, cómo yo realmente las cosas que no encontraba eco o que incluso me frustraban, encontraba en eso como una luz, un faro en medio de la tiniebla, Sí. así que decía, eso para mí es una cosa que, aparte del elogio, significaba también, era como un activo que tenía mi cuenta. Era poder decir, a través del dibujo, una manera de comunicar lo que yo pensaba y que, para mi sorpresa, interpretaba a personas de diferentes culturas. Eso. Claro, hay una cosa que tiene que ver con la globalización y cómo estamos habitando, por lo menos en Occidente. Diríamos, uno podría pensar especialmente los vínculos. Tú hablas mucho de la soltería, de cómo uno se enamora y se desenamora, de la hermosa relación que tenemos con nuestras camas, del descanso también. Sí. Ahora, tener un punto de vista en este mundo de cringe igual es un riesgo, ¿no? Ujú. Y quizás probablemente quienes te seguimos también nos entusiasmamos por esto de que tú dices lo que piensas y esta es mi visión de, y uno lee los comentarios y hay un montón de gente que dice, no, pero no es así, no sé qué. Entonces, quería preguntar también por ese ejercicio de decir, mira, yo voy a compartir lo que pienso y al que le gusta, y si no, no. Cuéntanos un poco de ese ejercicio, no sé si de valentía, honestidad o quizás una mezcla de ambas. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con mi personalidad, que como te decía, desde en la época escolar yo ya era como desafiante a la norma. Eso ha sido como un sello que al principio naturalmente, como yo trabajé para agencias de publicidad y marcas, ahí estás muy constreñido a lo que te tienen que Ujú. es, tienes que comportarte de una cierta forma, porque si no puedes alejar a personas. Y yo, si bien es cierto, fue una etapa muy exitosa en mi carrera, siempre sentía que me faltaba algo, poder decir lo que yo realmente pensaba Ujú. y lo que sentía. Y eso naturalmente, como dices, te genera un cierto pudor en que si esto va a levantar polvo, va a incomodar a algunas personas. Pero me empecé a dar cuenta que lo que hoy en día está, pero sumamente, es muy importante también para poder destacar, es poder decir lo que tú realmente piensas. Ujú. Eso va a tener sintonía con algunas personas y de otras te va a alejar. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente las marcas tratan como de, y es natural, no las culpo por esto, pero tratan de sintonizar con muchas personas, no caerle mal a nadie. Ujú. En cambio, en las redes sociales la ley es otra. Hoy en día yo lo estoy notando que incluso en el ámbito de la inteligencia artificial, que está muy en boga hoy, y de hecho lo critican como que si esto va a acabar o no con el arte, yo lo que me doy cuenta es que está pasando un fenómeno que es justamente lo contrario. Las personas Ujú. se están acercando a las expresiones que tienen más que ver con autenticidad, Sí. a ser uno mismo, a poder decir realmente lo que nos conecta como personas. No pasa, como digo, por tratar de caer bien, congraciarse. Es todo lo contrario. Es decir, como tú te presentas tiene que ser lo más fiel a cómo es o cómo las personas buscan conectar con alguien. Es, yo no tengo ningún escrúpulo ahora en decirlo, en que yo trabajo en pijama, es como estoy frente al Ujú. computador. A veces, por supuesto, uno también hace su edición en eso, pero lo que más dividendos me ha dado es mostrarme tal cual como yo soy y pienso, y eso ha creado sintonía con personas de las más diversas culturas. Ujú. Entonces, algo que trato yo de celebrar y promover a través de mi obra. Claro, además, hay una cosa de forma y de fondo, que finalmente es lo que nos mantiene interesados a quienes te seguimos, ¿no? Y quería detenerme un poco en cómo a partir de influencias muy reconocibles se genera una identidad propia, porque uno ve tu trabajo y uno dice esto es súper pulp. Ujú, Derechamente, es como cómics de los años 40 especialmente, esa es la estética, ¿no? Y este tipo ujú. de dibujo tiene esta cosa así como de, como yo decía antes, así como de celebrar a las chicas pin-up también, aunque no las vistes de pin-up, cosa que me Ujú. parece que está muy bonito, y poner como un mundo urbano, cotidiano, que es súper accesible y que todos podemos reconocer, así como la idea del fin de semana, que uno ya no queda. Además también hay una cosa etaria, que es Sí, muy sí. importante, es como tu público es 30, 40 profesionales que ya no están así como en modo, vamos a carretear, Ajá. sino más bien como haciendo las paces con el ser adulto. Entonces quería preguntarte por cómo, a pesar de tener el pulp, a Liechtenstein muy cerca, ¿cierto? Y uno puede reconocer las influencias, al mismo tiempo uno ve hoy día y esto es perfecto, ¿no? Entonces Ujú. cuéntanos respecto a ese cruce de construir una identidad con referencias muy claras. Claro, yo de hecho soy como cultor y admirador de ese tipo de cómic, precisamente. Yo me crié con eso, el cómic clásico, digamos, de la estética que tienen también mis dibujos, los tratamientos, los Ujú. filtros, todos están hechos deliberadamente para parecerse a esa estética y ser reconocible. Pero también tiene un motivo que fue súper práctico, tengo que admitirlo, y eso no me acompleja decirlo. Es que el cómic, de hecho, una de las condiciones que tenía que hacerse es que en esa época, en que no había herramientas digitales, tenía que hacerse muy rápido, reproducirse de una manera muy fácil para que lo hiciera un dibujante y enseguida un colorista. Entonces yo tenía que producir así también, es una cosa que me propuse cuando partí. Ujú. Tenía que hacer 3 dibujos por semana, entre medio de trabajos, que de pronto he estado, lo confieso, al borde del burnout, de repente entre encargos que tengo que hacer para pagar cuentas versus mi trabajo personal.
pero sabía que eso conecta con muchas personas. Ujú. Hoy en día, de hecho, está, y todos lo conocemos, en auge esta estética vintage, le Sí, llaman a un montón de cosas. Vestimentas, la presentación de repente en la estética que vemos, e incluso en tarjetas navideñas, se ve sí. eso así también, que se recurre a esto. Hace poco el comercial de Coca-Cola que vi eso también. Celebran un poco esto. Pero lo que yo buscaba también, si quien tiene un ojo un poco más entrenado se da cuenta que yo no hago precisamente un calco del cómic americano. Me gusta y lo celebro, pero también me gusta darle con mi propio sello y eso Claro. tiene mucho que ver con lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, que partí haciendo para agencias de publicidad y marcas, yo tenía que replicar mucho lo que me pedían como referencias. Ujú. Entonces tengo también ese entrenamiento de poder decir lo que me pasan, yo soy capaz de tomarlo, reinterpretarlo, darle mi visión y un poco mi sello para que tenga también esta cualidad de originalidad. Ujú. Todo lo que es de repente que a mí igual me gusta y lo celebro, que es el fan art, pero Ujú. tiende muchas veces a parecerse a Sí. cosas, como tratar de ser un calco. Y yo no busco eso, lo que busco es como tomar diferentes ingredientes de lo que me interesa, lo que a mí me conmueve o me sensibiliza, y darle un poco, siempre pasarlo por mi filtro. El output es perfecto. Y quienes lo han visto ahora y se han acostumbrado, me han seguido en el tiempo, se han dado cuenta de eso. Dicen, veo cosas que se parecen de tu estética, pero reconozco el sello de perfecto. Eso es Claro. lo que busco. Y tiene que ver, quizás justo estábamos hablando con Mariano, nuestro técnico, antes de que partiera el programa sobre los crooners. Ujú, ¿Cachai? Síganme en esta, ¿qué tiene que ver con perfecto? Síganme en la argumentación. Estábamos hablando de Bublé. ujú. Y yo le decía, si yo quiero escuchar a un crooner, me voy a escuchar a Tony Bennett, este es mi pensamiento, respeto, y creo que Bublé es un gran intérprete. Pero si quiero escuchar un crooner que cante así, me voy a escuchar a Frank Sinatra, a Dean Martin, a Tony Bennett, porque él no canta muy distinto a cómo cantaban ellos Ujú, hace 70 años atrás. Pero yo soy muy fan de Jamie Cullum, por ejemplo, ujú. y ahí tú tienes un crooner que se nota que está en el siglo XXI. Entonces, Sí, escuchen el disco Point Nostalgic, que es una maravilla. lo conozco. Son puro estándar, pero se nota que está hecho en este siglo, ¿no? Y quizás eso es un poquito de referencial a tu trabajo. Es como tú tienes referencias del siglo XX, pero quizás la filosofía o la mezcla de colores o sobre todo las historias que cuentas están muy situadas en esta cotidianidad. Yo creo que ese ha sido también el vínculo, porque efectivamente siento que de pronto algunos artistas como que buscan mucho en su afán de celebrar o de rendir homenaje, tienden como a replicar demasiado al referente. Entonces de pronto al punto en que eso ya uno no nota diferencia. Incluso existía hace poco, porque ahora claro, con inteligencia artificial eso se ha reemplazado, pero Claro. te ofrecían como aplicaciones que hacían la estética de cómic, reproducir el punto, lo que es la impresión offset y todo esto. Pero a mí nunca me gustó usar eso y me preguntaban también, ¿cómo lo haces? Yo decía, yo voy a enseñar en un curso que de hecho voy a hacer pronto, mi propio estilo, que fue definido con las técnicas que yo aprendí a través de ejercicio y todo esto, porque lo que me gusta es tener un sello propio, es la diferencia para mí entre inspiración e imitación. Claro. Siempre yo trato de buscar lo primero. Y además una cosa que digo siempre es que la técnica tiene que estar al servicio de la idea y no al revés. Pienso primero en lo que quiero hacer, en lo que quiero retratar del mundo o cosas que me interesan o que siento que es un tema candente, por ejemplo, en social o cultural, y sobre eso digo cómo lo voy a desarrollar. Nunca pienso en que tengo que ceñirme primero a un estilo de replicar lo que hizo tal o cual artista que a mí me interesa o que yo seguía, porque básicamente si no, no tendría voz. Ujú. Parte de lo que yo hago es el discurso, mi manera de pensar, pero además una técnica que es lo que se va reconociendo en el tiempo como perfecto y no como, es una copia de tal Claro. autor o cual. Ahora, ahí aparecen varias cosas que tengo curiosidad. Una, has nombrado varias veces inteligencia artificial. Y yo creo que para los diseñadores, los ilustradores, es quizás a quienes ha afectado de manera más directa ya, ¿no? Luego, traductores, etcétera, ¿no? Todavía no llegamos a los periodistas, hasta ahora es una herramienta para nosotros, pero no nos está poniendo en riesgo. Seguro que sí, pronto, ¿no? Pero quería preguntarte por cómo te relacionas tú con la inteligencia artificial en ese sentido. Ujú. Yo tengo una voz súper crítica, la verdad. No uso, no sé usarla, no tengo un interés inmediato. ¿Por qué? Porque casi todo lo que yo hago lo puedo resolver por mi cuenta. Y una de las cosas que he notado y que mencioné de hecho en mi charla el sábado es justamente lo contrario, que hay mucha dependencia. Hace poco hubo una caída, de hecho, en una de estas plataformas y comentaban que ya personas de diferentes rubros, no solamente artistas, quedaban rebotando contra la pared porque no sabían resolver si es que se corta la luz. Claro. Y eso es una cosa que para mí es súper seria. Yo no estoy contra el qué, esto siempre lo recalco cuando me preguntan sobre eso, sino el cómo. Esto fue de hecho entrenado, se sabe hoy en día, las plataformas más conocidas con obra ajena sin pedir permiso, sin Ujú. haber licencias de por medio. Entonces,
más aún me puse contra eso. Pero como digo, no es una cosa que yo esté como haciendo una cruzada que va a salir con pancartas a la calle y decir no la usen. Esta es mi decisión, es solamente porque yo en mi plano no la necesito, no la he necesitado hasta el momento. Y una cosa que sí he observado es que dicen los que son más especialistas en este ámbito, dicen la IA lo que está afectando sobre todo es más a los que están empezando recién, los que todavía no se dan mucho a conocer o son recién egresados, los que están viendo más difícil situarse en el mercado. ¿Por qué? Porque no tienen todavía un sello, Claro. no tienen una trayectoria o no están en condiciones como en mi caso, que mi labor es, parte de lo que yo hago es dibujar, pero también tiene que ver con asesorías profesionales, con enseñar, como digo, hacer cursos de esto. Entonces uno ya tiene como más autonomía para este tipo de cosas. Pero por lo mismo siento que uno tiene que también tomar una opción, en mi caso, que tiene que ver con ética profesional, Ujú. de que yo no puedo enseñarle a alguien o transmitir que use algo que a otras personas les va a quitar trabajo. Entonces, como digo, mientras no exista regulación, yo voy a estar en contra de la inteligencia artificial. Como digo, no del qué, sino del cómo. Sí. Si es que logramos esto, después conciliarlo, como de hecho se está haciendo ahora, que existe legislación cada vez más creciente, se va acumulando en países importantes, Estados Unidos y además Europa y ahora hace poco México. Cuando exista eso, un marco regulatorio en que podamos movernos con una cancha bien rayada, voy a ser el primero en promoverla como herramienta y no sustituto. Sí. Ahora me quedan un montón de preguntas y me quedan 2 minutos, Marcelo, pero quiero por último hablar de la razón por la que yo te sigo, que tiene que ver con la diversidad de representación. Lo primero que a mí me llamó la atención de tu trabajo, y eso sin duda es un dolor personal, es ver a chicas gorditas, voluptuosas, curvilíneas, representadas con mucho cariño y mucho sexiness, y yo dije, eso es raro. Porque en general, incluso en la ilustración, hay Sí. una manera muy específica de cómo se supone que es el cuerpo femenino, ¿no? Que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad. Y por otro lado, otra cosa que yo siento que has ido desarrollando más últimamente también tiene que ver con cuestionar los modelos de masculinidad. O sea, tus personajes lloran, se complican, los varones, digo, las mujeres también, pero estamos más acostumbradas a verlo, ¿no? Exacto. Entonces quería preguntarte también sobre esos que, no sé si tú te das cuenta, pero es un statement, es como una declaración de principio también respecto a lo que está en las redes. Ujú. ¿Cómo lo habitas tú eso? Sí, yo creo que eso es deliberado en todo caso, no es una cosa que yo le hice porque fuera casual o porque fuera popular. Todo lo contrario, de hecho cuando empecé también, al comienzo me hacían esa crítica, era como que los personajes yo trataba de hacer de una estética que era como bastante refinada en los rasgos y todo esto, o con textura, era burlarme un poco de eso, y lo fue haciendo a medida que progresaba, y yo iba desarrollando también mi sello propio, a medida que se iba expresando cada vez más perfecto como mi manera de representar la realidad, me di cuenta que también yo quería tocar eso, lo que incomodaba un poco al canon, Ujú. a que yo mismo vi eso porque seguía, era una cosa que a mí también estéticamente me atraía, y también en el ámbito social, de todas estas cosas que no se conversaban porque eran impopular decirlo. Lo que comentabas tú, de que los hombres sí también lloran, o que de repente también no todo es alegría, no todo es la versión editada que presentamos en redes sociales. Entonces lo que yo trataba de hacer era conciliar esas dos cosas. Burlarme a través de sutilmente tomar estos personajes que eran como inspirados en esa estética del cómic clásico Ujú. americano, sobre todo las que se llaman el romance comic, Sí. que eran así historias súper De donde viene melosas. el romcom. Exactamente. Y eran como así, historias muy sufridas y qué sé yo, y los personajes eran todos perfectos, eran todas las situaciones idealizadas. Pero lo que yo traté de hacer un poco era, yo quería desafiar esto, porque es una cosa que hasta el día de hoy la tengo como, es uno de mis, soy baluarte, digamos, de esa crítica social, en que digo, es curioso que muchas veces lo que, sobre todo mujeres, están afectadas mucho más por esa presión social de que tienen que verse de una cierta forma, y las industrias que se supone que son las que más las apoyan o a quien más van dirigidas porque les venden productos, son las que finalmente más le hacen daño. Mm. Espectáculo, publicidad, moda, cosmética. Y lo vemos ahora con todo este aspecto de que las cirugías, los filtros, tienes que presentarte de una cierta manera. Entonces yo traté como sutilmente de desafiar eso y me empecé a dar cuenta de algo que me llamaba mucho la atención de manera favorable, que era que lo que te comentaba, que para mí ha sido una tremenda sorpresa, el que es transcultural, el sentirse interpretado por ese Ujú. tipo de representación, que me escriben muchas veces mujeres de países de habla hispana y de idiomas que ni conozco, de Grecia, de Polonia, me dicen, lo que me gusta de tus personajes es que precisamente retratan eso, que no solamente la idea convencional de cómo tiene que ser una mujer, sino que es la diversidad. Y yo lo trato de hacer deliberadamente, como decía al comienzo, para desafiar eso y presentar que lo que somos como sociedad es mucho más amplio. Y siento que lo vemos hasta el día de hoy, que personas que se complican precisamente porque dicen, no estoy a la altura de, no tienes que estar a la altura de. O sea, claro, cada uno su propio estándar debería ser un poco, ¿no? Pero es difícil cuando
todo lo que ves, especialmente pienso en la gente más joven en redes sociales, es súper de una manera precisa. Y uno dice, a ver, pues, ¿seré yo la que está mal? No, usted no está mal. Vaya a seguir a Peresfecto en redes sociales. También pueden ver su página, peresfecto.com. No alcanzamos a hablar de tu libro, pero te invitaremos otra vez para hablar de eso, Encantado, si te parece. encantado. Muchas gracias, Marcelo, por venir. Un placer. gusto haber estado acá y espero que haya servido de algo esta cháchara a los auditores. Bueno, pero por lo menos para nosotros nos mantuvo muy entretenido y aprendimos varias cosas de las que vamos a seguir pensando. Tenemos que ir a la música. Ya al regreso vamos a hablar con la directora ejecutiva del Museo de Bomberos.